Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, nuevo video de casi ya el último día de la semana y casi uno de los últimos videos del año. Si vamos a analizar Microsoft, FedEx, Visa, Tesla, estos cuatro activos y sí, acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados. Vamos a ir apareciendo por la parte inferior izquierda y bueno, cada cual tiene que hacer, como les digo, su propio análisis. Si vamos a empezar con la primera, bueno, este es uno de los activos que en el año tuvo una mayor recorrida de todos los activos que solemos ver a continuación. Activazo, es este sí, realmente vamos a ver dónde estamos igual desde el punto de vista técnico y la parte fundamental que es espectacular, sí. Y vamos a sacar algunas conclusiones también de lo que pasó, sí, en su histórico, así que vamos de lleno al gráfico primero del análisis técnico. Y todo esto obviamente sin antes agradecerles, somos más de 1060 o 1060 suscriptores, impresionante lo que creció el canal, gracias obviamente a ustedes que están del otro lado. Sí, día a día y semana a semana vamos compartiendo al menos lo poquito, sí que, o lo mucho a veces que nos llega de información. Sí, abrimos una encuesta de cómo fue el año 2021 de cada uno de ustedes en la bolsa. Únicamente 21 votos, los invito a animarse a votar, pero de estos 21 votos, bueno, a la gran mayoría al menos le está yendo bien, obviamente más allá del canal espero que también que haya sido por la parte educativa, y esto que semana a semana y día a día también en el grupo de Telegram intentamos ir compartiendo. Dicho esto, sí, vamos de lleno con Microsoft, que es el primer activo que tengo para compartirles. Activo de largo plazo, de muy largo plazo, ya de los años 80, 1986, con un recorrido histórico muy fuerte que únicamente empezó a tener periodos de caída bastante claros en gráficos semanales del año 2000. Fíjense, caída hasta casi mínimos del año 97 a los 14,86 y de ahí sí recuperación espectacular, ruptura de máximos anteriores de 36,70 ya en el año 2013 y desde ahí fíjense, esta fue la evolución espectacular, un poco lo que hablábamos al principio, ¿sí? De que ya estamos obviamente ahora sí llegando a máximos de toda su historia en Microsoft nuevamente. Vamos a ver el corto plazo porque es interesante. Tenemos un único máximo en la zona de los 349,35 centavos de dólar. Nosotros pudimos incorporarnos me hubiera gustado incorporarme mucho antes, sin lugar a dudas, pero a ver, la realidad es que esperábamos alguna corrección en algún momento, en algún periodo un poco más fuerte. Fíjense que esta fue la caída del COVID, casi no se ve, casi no figura a comparación de otros activos que realmente cayeron muy fuerte. No fue el caso de Microsoft, que si bien sí cayó, fíjense, rompió la zona de la media de manera tímida, pero sin romper mínimos anteriores, sí, al menos de la estructura de esta tendencia alcista muy fuerte de mediano a largo plazo que tiene, y sobre todo porque ahora sí nos dejó una vela en máximos que nos indicaba que se podía venir esta corrección. La está teniendo de muy corto plazo, fíjense lo lejos que todavía queda la zona de la media, que es el primer soporte clave en los 2,8798, y debería de corto plazo sí venir a cerrar este hueco bajista que dejó en la zona de los 3,3974, pero mucha fortaleza, claro, mantener, al menos para quien lo tenga en cartera. Si rompe la zona de los 316.74, tenemos acá una zona de un pequeño gap, los 305,65, esta zona de suelo, 281.67 por debajo de la zona de la media, y niveles FIBO, bueno, lejísimos. Fíjense que del precio nos queda al 61.8 recién en los 215.19, que es la zona de mediano a largo plazo que no debería romper o quebrar. ¿Por qué? Porque acá sí ya nos vendríamos a buscar mínimos ya de mediados del año pasado, en 194.83, o mínimos de marzo, 133.13, pero no hay señales de deterioro al menos de cortísimo plazo. No pareciera que lo iría a ver, al menos por lo que estamos viendo en las últimas sesiones. Sí, alguna corrección, y si viene a tocar la zona de la media, creo que después de algún suelo, alguna pauta de consolidación como la tiene o la va mostrando, al menos desde el punto de vista técnico, se puede llegar a incorporar y tener en cartera este activazo. Sí, que este sector es el que más está sufriendo ahora en lo particular, el sector growth y el sector tecnológico, pero veremos si esto se mantiene o esto es únicamente, me parece a mí desde mi punto de vista, un pequeño descanso para así después seguir con estas estructuras. Estructura técnica que también sirve para purgar indicadores, RSI en 37, MACD dando venta ya por arriba todavía, por arriba de cero, y en estocástico sí, en mitad de gráfico también dando venta, así que eso es desde el punto de vista del análisis técnico. Vamos a ver la parte fundamental, que esto también me parece que es otro gran aliciente para tener este activo en cartera. ¿Por qué? Porque tiene algunos ratios que son espectaculares. Fíjense lo que tiene que ver con su ROE, es alto de 44,7% a comparación del 11,4% de la industria. Lo mismo la ROA, sí, la rentabilidad de activos es de 20,3%, muy arriba del 6,8% de la industria. Dos activos en cuanto a su rentabilidad espectaculares desde el punto de vista de lo fundamental. La volatilidad es un activo que no se considera volátil, estamos inclusive por debajo de la media de la industria y del mercado, sí, así que otro aspecto bastante interesante en este sentido. Y según el aspecto fundamental, independientemente de que estamos
llegando nuevamente a máximo de toda su historia de nuevo. Casi un 16,6 de infravaloración, todavía es un aspecto neutro, porque quizá con un poquito más de consolidación o corrección podría llegar a darnos quizá algún otro punto de entrada interesante, pero fíjense, debería estar un precio razonable de 3,89,54 centavos de dólar, según estiman los analistas fundamentales. La relación de precio-beneficio también es interesante en cuanto a la industria, porque tenemos una infravaloración, 35,9 Microsoft, 45,2 la industria marca. Acá tenemos un aspecto de infravaloración, sí estamos un poquito arriba del 16,9 del mercado, pero otro aspecto bastante interesante, lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, todavía es altísima, es de 37,4, la industria marca un 11,4, muy buen aspecto, al menos también de momento lo que tiene que ver con este ratio fundamental o al menos de Microsoft, y la parte patrimonial lo cubre bastante bien, de corto y largo plazo, cubre sus deudas, tiene más efectivo que su deuda total, eso es un aspecto muy interesante y muy positivo de la parte económica. Fíjense porque las deudas están muy por debajo de los 151.978.000 millones de dólares que tiene Microsoft, al menos de momento, y es muy interesante que la reducción de la deuda también es un ratio bueno o positivo, cubre deuda, cubre intereses, así que es un muy buen aspecto también esto que estamos viendo de Microsoft. Lo mismo, la cobertura de dividendos, el pago actual y el pago futuro también a sus accionistas en este sentido, y el management experimentado de 6,3 años, espectacular, al menos la perspectiva de Microsoft, que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 10,92%, y todos estos ratios fundamentales que después de alguna consolidación, o si llega a ver al menos una corrección interesante a niveles de la zona de la media, a niveles FIBO, alguna formación de suelo o consolidación de mediano o largo plazo, pues es un activo a tener en cartera sin lugar a dudas, al menos hasta que no cambie esta tendencia espectacular de fondo, casi un 48% anualizado de ganancia de Microsoft a la fecha. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es FedEx. Acá nos vamos a otro sector, ¿sí? El sector de paquetería a nivel mundial, ¿sí? Acá sí vamos a ver cómo estamos en la parte técnica, muy interesante. ¿Por qué? Porque sí es un activo que viene de la parte técnica un poquito más flojo, lo vamos a ver. Y vamos a ver algunos ratios fundamentales de FedEx también para ir analizando este activo de otro sector bastante ya distinto al de Microsoft. Y si analizamos a FedEx, al menos desde el punto de vista del análisis técnico, primero vamos a ver que tenemos un activo de ya también larga data, 1978 para FedEx, su salida a cotizar en bolsa, clara subida muy fuerte casi los 10 años primeros que empezó a cotizar, hasta llegar hasta la zona de los 19,17 centavos de dólar, en donde sí tuvo un descanso de bastantes años, sí, hasta romper nuevamente recién en el año 1994, sí, el máximo anterior, y de ahí sí estar siempre, al menos teniendo la zona de la media como zona de soporte clave, en una oportunidad, 2, 3, casi 4 acá, tuvimos casi la caída hasta... Fíjense, una recuperación muy fuerte, casi vuelta en B, hasta el año 2000, lógicamente le costó, sí estuvo consolidando hasta con estas zonas de resistencia de soporte bastante claro, también teniendo la zona de la media, pero fíjense acá, en el año aproximadamente 2008, en la crisis del 2008 también, caídas muy fuertes, ruptura de muchos mínimos anteriores acá, ya en gráfico semanal, había un deterioro un poco más que claro en el mediano a largo plazo, pero fíjense, después sí una recuperación muy fuerte del año 2000 hasta la fecha. Todas estas D que ven en pantalla es que es pagadora obviamente de dividendos, pero fíjense acá la zona de la media sí resultó o fue zona de soporte clave en 1, 2, 3 oportunidades, 4. Crisis del COVID, obviamente acá no estuvo exento también de caídas. ¿Y en dónde estamos en este momento? Sí, bueno, tenemos claramente al menos un deterioro de muy corto plazo. Yo digo corto plazo, en realidad para el inversor que recién empieza, acuérdense que yo hablo del corto plazo quizás a veces en meses, ¿sí? Porque analizamos a veces la perspectiva de mediano a largo plazo y hay que ser pacientes, sobre todo con los movimientos de algunos activos que no tienen tanta volatilidad como un Tesla o como algunos activos de alto crecimiento como vamos a ver a Tesla en un rato también, pero fíjense por ejemplo FedEx que viene cayendo desde casi mediados de este año, ¿sí? Habiéndonos dejado un máximo en la zona de los 320 dólares en su defecto, y esta zona que fue zona de resistencia anterior, 309.74, nos había dejado una directriz bajista que, ojo, porque la rompió al alza el día de la fecha, quebró o al menos intentaría romper un hueco bajista con un pequeño hueco alcista. Sí, acá sí es verdad que tenemos volumen vendedor, parece que aguantando un poco, no termina de definir de romper la zona de la media, a eso me quiero referir, pero ojo, porque en caso de romper con claridad los 2.5539, la zona de los 2.7266 y los 2.84 dólares aproximadamente, y detener la zona de la media como soporte dinámico, una vez que rompa y vuelva a testear quizá
puede llegar a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque la estructura de corto plazo parecería, de ultra corto plazo parecería estar cambiando. ¿Por qué? Porque los mínimos y máximos están siendo crecientes en el precio. Acabamos de romper el máximo anterior que pasaba por 2.5472. Esperaría un poquito más, sí, y como soportes claves ahora la zona del FIBO 38.2 que pasa por los 2.3278, la zona de mínimo anterior 2.27 con 75 centavos de dólar aproximadamente, y la zona de los 2.17, sí, esta zona que fue zona de soporte anterior, 2.14, perdón, con 45, y el FIBO 61.8, ni que hablar, si llega a perder ya esta zona, no hay otro soporte por debajo, ya se volvería bastante peligroso de mediano a largo plazo si rompe los 178,79 FedEx, pero parecería estar frenando la caída para arrancar otro tramo alcista como quizá puede ser este, no lo sabemos, hay que tener paciencia, sí, y sobre todo que rompa la zona de la media, confirme, sí, quizá un poco la mejoría rompiendo máximos anteriores, sí, y que vaya lógicamente a cerrar este hueco bajista que dejó en los 2.9658 para ir a buscar máximos de toda su historia en 3.20,20. Indicadores bastante interesantes, aunque sí, fíjense, lo que no me gusta es que el RSI llega quizá un poquito cansado, ya casi a la zona de sobrecompra, y le costó romper la zona de la media. La vela que está dejando hoy también es una vela que, fíjense, con mucha sombra superior, estaría dejando ahora un poquito de sombra inferior, lo que indica quizá que también hay presión compradora. Veremos a ver cómo define quizá la semana que viene, sí, hoy día viernes me parece que ya estamos muy cerquita de cierre, pero lo que tiene que ver con sus principales indicadores, algunos llegan bastante cansados en 66, fíjense el RSI casi entrando a la zona de sobrecompra. Sí es verdad que el MACD compra por arriba de cero y un estocástico que está un poquito más cerca de la zona de sobrecompra, pero todavía sigue en venta, un poco más cerca de esta zona, como digo. En algún momento va a necesitar purgar, pero veremos si ahora el precio es capaz de romper máximos anteriores y sobre todo la zona de la media con un poquito más de claridad, con alguna otra pauta un poco más interesante, o que al menos no rompa mínimo anterior y que de ahí después la zona de la media sea soporte para que al menos de lo técnico pueda llegar a dar alguna entrada para quien no esté en este activo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la parte fundamental muy interesante. Tenemos algunos ratios, por ejemplo, el ROE, la rentabilidad sobre recursos propios de el 21% contra el 16,5% de la industria, y la ROA también es de 7,1%. Al menos este aspecto de la ROA, si bien no es muy superior de lo que al menos marca el promedio de la industria, llegamos hasta esa zona, sí, al menos por ser el sector en el cual está, es bastante positivo. No es un activo que hoy se considere muy volátil, estamos casi inclusive por debajo de lo que marca la industria, así que es un aspecto también, al menos desde el punto de vista de lo fundamental, positivo. Lo que tiene que ver con su valoración es un aspecto neutro, estamos un 6,7 sobrevalorados, deberíamos estar a 2.23,53, pero es un aspecto que tampoco nos marca una sobrevaloración muy fuerte, estamos en un aspecto un poco más neutro Sí, la relación precio-beneficio estamos infravalorados tanto en la industria como en el mercado, la empresa está en 12,5 y la industria en 17,8, el mercado 16,9. Bueno, un buen aspecto de que marca al menos infravaloración desde el punto de vista del análisis fundamental. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, sí no convence mucho, pero al menos estamos un poquito por arriba de la industria en 18% la empresa, la industria marca 16,5 en este ratio. Quizá 3 años se puede esperar un poquito más, pero por ser el sector creo que está bastante bien. Y lo que tiene que ver con su situación patrimonial, parecería cubrir de corto plazo y de largo plazo sus deudas. Sí tiene un coeficiente de deuda elevado, sí, efectivo equivalente es bastante por debajo, pero al menos el capital es capaz de ir cubriendo la deuda, al menos por el momento. Va reduciendo deuda, va cubriendo la misma y también cubre los intereses, así que de punto de vista patrimonial bastante bien. Es pagador de dividendos con pago futuro y actual a los accionistas, sobre todo en respecto a su cobertura. Y la parte del management es un buen management, el que tiene casi 2.8 años para quienes manejan y gestionan esta compañía, que se podría volver interesante si de la parte técnica, como decimos, mejora, si rompe la zona de la media con un poquito más de claridad y la zona de la media sí ya es zona de soporte clave, todavía con un pronóstico de crecimiento de ganancias de 8,89% anualizado. ¿Sí? Así que eso es FedEx. Vamos a la siguiente. Y vamos con la siguiente, que es Visa, es una conocida de acá de la casa de este canal. ¿Por qué? Porque analizamos muy seguido y porque creo que la perspectiva se vuelve muy interesante de lo técnico. Vamos a ver cómo estamos, primero la parte técnica y después la parte fundamental. Vamos a analizar alguna cuestión fundamental muy interesante, así que vamos con Visa para adelante. Y si vemos a Visa de punto de vista primero técnico, vamos a ver el gráfico semanal. Acá sí no tenemos un histórico, digamos, de larga data, porque viene cotizando recién del año 2008, pero haciéndolo muy bien. Acá sí la zona de la media fue zona de soporte de muy largo plazo, sí, casi no vinimos a tocarla. Únicamente ahora en la crisis de la pandemia, después de toda la caída que tuvo. Y ojo, porque casi ahora, después de esta última corrección que tuvimos, que fue una corrección bastante dura, tanto en Visa, en Mastercard, en PayPal, en todo este sector,
pero particularmente también en Visa. Casi venimos a tocar la zona de la media y parecería acá que sí, ya la corrección fue demasiado. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver un par de cuestiones de punto de vista de la parte técnica. Porque si es un activo que en lo puntual, en lo particular, voy cargando cada vez que tiene alguna corrección, porque me parece que el sector es lo mejorcito junto a Mastercard. Y sobre todo, ¿por qué? Porque parecería que después de haber llegado a cumplir este doble techo, que por análisis técnico estaba bastante claro, ahí ya teníamos un deterioro interesante. ¿Por qué? Porque teníamos ruptura de la zona de la media con hueco bajista. Sí, un hueco bajista que encima, después de haber o darnos estas pautas, lo hacía también con entrada de volumen vendedor. Y sobre todo porque en este doble techo, ¿sí?, después de romper mínimos entre máximos, lo activaba hasta la zona de los 195,31, estructura cumplida por análisis técnico, y después de ahí parecería que este mínimo, si bien lo llegó a romper y llegamos a marcar un nuevo mínimo en los $190 aproximadamente, de ahí tuvimos un rebote bastante fuerte y bastante rápido, casi una vuelta en B, hasta la zona de la media, y que creo que ahora se vuelve muy interesante Visa. ¿Por qué? Porque la pauta que nos está dejando el día de la fecha parecería una vela doji libélula que nos indicaría que se puede llegar a venir algún rebote. No sabemos, porque a cierre tenemos que evaluar a ver cómo queda, qué vela nos deja, ¿sí? Pero parecería que toda esta presión compradora que está viniendo, al menos podríamos venir a atacar la zona de la media la semana que viene. Y sobre todo porque cerramos este hueco bajista, al menos porque marcamos un máximo anterior, y sobre todo porque de romper los 2.1612 y la zona de resistencia clave, que es la media en los 219.35, ya iríamos al menos a romper la directriz, a romper la zona del hueco bajista en los 2.3206, la zona de doble techo en los 2.36.80, ¿sí? Y bueno, ya ir a buscar máximo de toda su historia en 2.52.79, zonas de soporte ni que hablar, que es esta, la zona de los 190.27 y la zona de los 179.75, pero quien está fuera y quiere ser un poquito más conservador, esperar la ruptura de la zona de la media en los 2.19.35 y la ruptura del hueco bajista, sí, de los 2.32.25, creo que es lo más conservador. Si no, obviamente me parece que con al menos un stop por debajo de la zona de FIBO, creo que también ya sería un ratio de riesgo bastante interesante, porque hasta la zona de los 2.52.79 al menos tenemos una equivalencia, no estamos asumiendo muchísimo riesgo, porque ya toda esta corrección nos purgó un poco ese riesgo de no entrar en máximos, ni que hablar de punto de vista técnico. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, MACD en compra ya por arriba de 0, un RSI que acá sí salimos de la zona de 50, ya en 55 en terreno positivo. Si el estocástico me gusta un poquito menos porque está dando venta, si este indicador un poquito más avanzado, veremos si purga un poco o veremos si luego de consolidar, si ya vamos a romper la media o qué pasa la semana que viene, ¿sí? Y si tenemos realmente al menos una mejoría clara de punto de vista técnico y señal de entrada desde lo técnico. ¿Por qué? Porque desde lo fundamental también tenemos unos ratios muy interesantes. Fíjense lo que tiene que ver con el ROE, ¿sí? En principio con la rentabilidad sobre recursos propios. A ver, dame un segundito que lo cargamos. Ahí estamos, 32,8% para Visa, contra el 17,4%, estamos muy arriba en la rentabilidad sobre recursos propios. Lo mismo, la ROA, fíjense, es de 15,1%, si la industria marca un 7,5%, acá estamos muy por arriba en los dos ratios. No es un activo que hoy se considera muy volátil Visa tampoco, estamos inclusive por debajo de lo que marca el promedio de la industria, así que interesante ese aspecto. Y lo que tiene que ver con la valoración, estamos un 12,7% infravalorados, deberíamos estar, según estiman al menos los analistas fundamentales, en 245,52 centavos de dólar. Este es un aspecto que sí quizás se condice con esta última corrección que tuvimos, así que un aspecto fundamental que al menos encaja con la parte técnica. Y sí, acá tenemos un ratio un poquito más elevado que la industria, en 37,6 veces la relación precio-beneficio. En cuanto a Visa, la industria marca 36,5, sí bastante más arriba del 16,9 del mercado. Es un aspecto de sobrevaloración que tampoco me parece tan exagerado. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, esto me encanta, ¿sí? 48,2% para Visa, 17,4% para la industria. Acá tenemos un aspecto espectacular, veremos si lo mantiene, obviamente. Es únicamente un ratio, pero muy interesante la rentabilidad futura de capital a 3 años. Y es capaz de cubrir su deuda de corto y de largo plazo Visa. Sí, ya al menos el nivel de deuda, otra cosa que me encantó de la parte fundamental, esto lo mejoró, sí. Tiene un nivel de al menos la relación de deuda neta a capital satisfactorio, interesante este aspecto. Y también, sí, lo que le está costando es la reducción de su deuda a 5 años. Veremos si es capaz de ir obviamente mejorando este ratio y o al menos esta parte de la cuestión patrimonial, porque es capaz de cubrir su deuda, es capaz de cubrir sus intereses sin ningún problema, así que muy interesante. Sí, lo que tiene que ver con el pago de sus dividendos, también paga accionistas de manera actual y futura
el tema de sus dividendos sin ningún problema. Y respecto al management, tiene un equipo de liderazgo, un management muy bueno, 5 o 3 años Visa, con lo que, para hacer un resumen de todo esto, y que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 15,33% anualizado, no hay riesgo de punto de vista fundamental, al menos sí de todos estos analistas. Sí tuvimos una performance bastante floja, por lo que viene cayendo Visa en el año, pero me parece que es uno de los activos que, de punto de vista técnico y fundamental, está espectacular, en caso de que de lo técnico ya la semana que viene nos dé una entrada, sigue rompiendo la zona de la media y teniéndola después como soporte dinámico. Así que eso es Visa. Vamos con la siguiente y la última, que es Tesla. Y ya yéndonos al último activo de la semana, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de Tesla. Muy interesante este activo que, bueno, parece que está un poco en boca de todos por la volatilidad que está teniendo, por las caídas que está teniendo, pero vamos a ver dónde estamos desde el punto de vista técnico, cuáles son sus perspectivas fundamentales, así que vamos con este activazo que es Tesla. Y si vemos a Tesla primero de punto de vista técnico, vamos a ver que en gráfico semanal tenemos un activo que, bueno, de 2010 cotizando, sí, una subida exponencial muy fuerte, ya empezaba a ser volátil desde sus comienzos Tesla. ¿Por qué? Porque fíjense, la zona de la media recién actuó como soporte en los años 2016, casi a principios y a final de 2016, y después en 2018, sí, acá le costó bastante en 2019, sí, después de marcar nuevos mínimos en 37,28, pero respetando la zona, sí, también, que en noviembre del 2016 nos había dejado un mínimo en esa zona, y de ahí sí, arrancando muy fuerte, una subida espectacular, y después sí, la zona de la última caída, o mejor, más que caída, bueno, después de toda esta tremenda subida, después de la crisis del COVID, sí, o al menos de la crisis de marzo del año pasado, fíjense, tremenda caída, pero una subida espectacular. A veces hay que ver también en contexto en dónde estamos con esto. ¿Por qué? Porque después de toda esta subida, algún descanso necesitábamos, o necesitábamos alguna corrección que podría haber sido de una manera quizá proporcional a mínimos anteriores. Tesla no la tuvo, inclusive tuvo la fortaleza de, después de consolidar, seguir marcando nuevos máximos. Si rompimos la zona de los 898,24 centavos de dólar hace no mucho, sí, el 21 de octubre de este año, sí, hace poquito, y de ahí sí marcamos nuevos máximos en los 1241,18 centavos de dólar. ¿En qué zona estamos ahora? Bueno, para mí, al menos desde mi punto de vista, estamos en una pequeña consolidación, un pequeño canal bajista de muy corto plazo, y con la zona de la media casi que diverge con la zona del FIBO 38.2 en los 802,47, zona que es primer soporte clave. Pero sobre todo lo que no debería pasar es perder toda esta zona de suelo, la zona que fue en su momento doble suelo, y donde también nos regalaba una estructura técnica hasta los 1018,63 centavos de dólar, cumplida por análisis técnico, compartida con ustedes también en el grupo de Telegram y por acá en los videos. Y en la zona del FIBO 61.8, 518,75, esta zona o estas dos zonas creo que son soportes, o creo que no, son soportes de mediano a largo plazo, que en caso de que haya deterioro, ahí lo vamos a ver sin lugar a dudas, ya hay que estar afuera porque por debajo casi no hay más soportes, al menos relevantes. 2,74 dólares, o ya mínimos de marzo están en 70,93. Fíjense toda esta subida espectacular que tuvo Tesla. Única resistencia, al menos más, pasa por los 1241,18. Sí nos dejó acá esta pequeña zona en los 1174,65 y la zona de los 1071,58. Ahora también la zona de la media de 50, 995,70 puede ser un pequeño obstáculo, pero estamos entre la zona de la EMA de 50 y la de 200. Creo que podríamos llegar a tener algún pequeño descanso al menos yo creo que eso es lo que está pasando. Después de, por ejemplo, este descanso, parecería estar teniendo otro descanso más. Puede ser que esté lateral un periodo bastante más largo. No tiene necesariamente por qué venir a romper estos mínimos, pero hay que tener en cuenta toda esta zona de soportes que marcamos. En cuanto a indicadores, acá sí, ya bastante purgados, cosa que me gusta. ¿Por qué? Porque algunos indicadores que ya entran en zona de sobreventa, por ejemplo el estocástico, ya está en 13. ¿Sí? Acá tenemos un indicador bastante sobrevendido, sin perder la zona de la media, y con la volatilidad que tiene Tesla, inclusive con eso. Un MACD dando venta hace muchísimo, fíjense, por debajo de cero. Y lo que tiene que ver con un RSI, también un poquito más cerca de la zona de sobreventa. Acá no llegamos, pero en 40 apuntando al alza. Veremos si después de haber purgado indicadores, esto fue solamente un descanso, como decimos, mantiene este hueco alcista que dejó después de un poquito de entrada de volumen comprador, pero mantiene también este pequeño hueco alcista. Así que esto es Tesla de punto de vista técnico muy interesante, consolidando, corrigiendo después de alguna ruptura de canal. Si en caso de que vuelva a consolidar un poquito más, tengo un toque sobre la parte superior del canal, o siempre y cuando mantenga esta zona, así que sea una zona de consolidación o de venir a tocar la zona de la media, claramente puede ser que
se pueda llegar a incorporar. ¿Sí? Veremos, al menos mientras siga esta perspectiva y no pierda soportes claves. Eso de punto de vista técnico. Y vamos a ver la parte fundamental, porque hay algunos ratios interesantísimos. Fíjense, por ejemplo, lo que tiene que ver con la rentabilidad de activos. ¿Sí? Vamos a ir para abajo, ahí estamos. Rentabilidad sobre recursos propios primero, el ROE. Acá sí, parece que estamos bastante por abajo del 22,8 que marca la industria. La empresa marca un 12,6. Sí, es verdad que es un poco más decepcionante. Y la ROA también en 6,8. Sí, la industria marca 8,2. Tampoco son ratios malos, esa es la realidad, pero parecería que acá la industria está exigiendo un poquito más. Veremos si es capaz de ir llevándolo, al menos en el futuro, de otra manera, de una manera un poquito más positiva. Sí es un activo que a hoy es volátil, sí, no tanto como la industria, pero obviamente Tesla es un activo que no está en un tope de volatilidad, al menos el día de la fecha, pero sí en una volatilidad media, sí, donde nos marca que hay volatilidad en el activo. Y lo que tiene que ver con la sobrevaloración, esto está más que claro, lo venimos viendo, lo vemos también con estas subidas y casi en cerca de máximos todavía. 215% de sobrevaloración de punto de vista fundamental. Deberíamos estar a 293 centavos de dólares con 93 centavos. Eso es lo que estiman los analistas fundamentales, quizá un poco exagerado la sobrevaloración de punto de vista fundamental, pero quizá coincide un poco con otro ratio que es la relación precio-beneficio, que está en 269 veces, ¿sí? Contra el 22 de la industria, el 16,9 del mercado. Acá sí estamos bastante por arriba, una sobrevaloración clarísima. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es de 27,3, ¿sí? La industria marca 22,8. Este sí un poquito no es que me desagrada este ratio, pero esperaba que sea un poquito más en cuanto a, al menos el ROE futuro, a 3 años. Parece un poquito bajo. Sí, veremos si esto lo va modificando, si es capaz al menos de ir creciendo como lo viene haciendo, que yo creo que esa es la perspectiva que, que tiene la cabeza brillante que tiene Tesla a la cabeza, que es Elon Musk, al menos por el momento. El capital supera sin lugar a dudas a sus deudas, sí tiene más efectivo que su deuda total. La parte patrimonial no es un problema para Tesla, es capaz de ir reduciendo su deuda, de cubriendo la deuda, de tener cobertura de deuda, quiero decir, y de cubrir también la parte de intereses, así que interesante en ese aspecto también. Y lo que tiene que ver con el liderazgo, bueno, tenemos un management que es de 3,3 años, sí, de Elon Musk, ni que hablar, que es la personalidad del año, sí, obviamente elegida, obviamente, si no me equivoco, por la revista Time, así que eso también como un dato aparte, brillante, sí, obviamente quien no lo conozca, recomiendo leer alguno de sus libros, sus biografías, muy interesante al menos todo lo que plantea, y también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia Tesla de un 34,17% anualizado, así que muy interesante este activo. Todavía lo mantengo en mi cartera de mediano a largo plazo, al menos hasta que no haya ningún tipo de deterioro, que no tenemos nada en el gráfico de eso, y mientras mantenga soportes claves, sí, quizá podría ser alguna posibilidad después de poder incorporar más en caso de que Tesla vaya creciendo y que, vaya demostrando todo lo que viene demostrando, sí, después de algún descanso, alguna corrección, sin lugar a dudas. Así que eso es el último activo que tenía para compartirles. Gracias por estar del otro lado, sí. Y nos vamos viendo en la reunión del día domingo. Acuérdense que es la última reunión del año. Todo el que se quiere incorporar se incorpora al grupo de Telegram y de ahí compartimos los enlaces. Y la semana que viene, últimos videos de análisis de acciones argentinas. Y vamos a hacer un video especial de análisis de cómo termina el año y algunos activos con perspectiva. Sí, eso la semana que viene. Así que compartiremos la última semana, sí, la semana próxima y la reunión del día domingo. Gracias por estar video a video, día a día y semana a semana. Un gran abrazo para todos. Chao.